Buenos días, RD. Qué gusto compartir con ustedes la mañana de este viernes 16 de julio. Ya estamos avanzando, ya a mitad de mes, un verano inundado de mucha agua. Tenemos una vaguada en altura, así es que estará lloviendo durante el fin de semana. Pero aún así, tenemos muchos ánimos caldeados por todas partes. La lluvia todavía no ha enfriado esta situación de agitación que estamos viviendo en todas partes. Aquí en Latinoamérica la cosa está fuerte, ¿verdad? No bien salimos de ser testigos de este cruel asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse, cuando ya estamos viendo ahora también a partir de del pasado fin de semana, porque comenzó el domingo, también una agitación en la vecina isla de Cuba. La verdad es que a Dios que nos agarre confesados, porque hay muchas cosas que ver en torno a este conflicto que hay en Cuba. Los cubanos salieron a las calles, pudiéramos decir que es como una especie de poblada, claro, una poblada donde la ciudadanía está protestando por diferentes cosas, desde el tema de la inflación, la falta de alimentos, las vacunas contra el COVID y por supuesto también una playa de demandas que tienen los cubanos desde hace años. Nosotros sabemos que todo esto tiene que ver directamente con dos situaciones fundamentalmente trascendentales. Por un lado, la Revolución Cubana, que ustedes saben, miren, ahí estamos viendo imágenes. El saldo es de una persona muerta, lastimosamente, y también decenas de detenidos, muchos detenidos. Hay muchas denuncias de parte de la población, aun cuando también sabemos que el Internet, las redes están, digamos que medio suspendidas, porque aparentemente hay Wi-Fi en algunas zonas públicas, pero las personas no pueden ni siquiera tener Wi-Fi ni pensarlo en sus casas. Bueno, hay una profunda crisis económica y yo les decía, a partir de la Revolución Cubana, que todavía ellos están inmersos en ella, ¿no? El gobierno todavía se ve como una especie de dictadura comunista. Y por otro lado, el embargo que tiene Estados Unidos desde entonces a la vecina isla de Cuba, que le ha acarreado múltiples inconvenientes. Y claro, ustedes saben que por buen tiempo Cuba mantuvo una cierta subvención por la Unión Soviética, pero bueno, después de la Guerra Fría, la cosa siempre ha ido de mal en peor. Cuando hemos ido a La Habana, hemos visto parte del drama que se vive. Por un lado, vemos una cantidad de personas que trabajan, por ejemplo, en el Estado, con el gobierno, que viven más o menos holgados y cómodos, pero muchos de los ciudadanos cubanos, a pesar de que tienen varias de las necesidades más importantes cubiertas, aún así siempre vemos que tienen escasez de cosas que son primordiales, como un jabón, por ejemplo. Ha habido muchos conflictos a lo largo de todo este tiempo que ha durado la Revolución Cubana en Cuba. Y la verdad es que vimos, por ejemplo, que en 1994 como que hubo un amague de que pudiera haber sido el momento dado para estallar. Aún así, continuamos en el tiempo y ahora estamos viendo como una especie de revelación. El gobierno lo está conteniendo con todas sus implicaciones. No está dispuesto a perder el control de Cuba. Nosotros estamos también viendo los hashtags que hay en las redes sociales, SOS Cuba, Patria, Libertad, un poco también para desactivar las consignas originales de la revolución, porque esto se trata de hacerle frente al gobierno, a este gobierno que ha ido pasando desde Fidel Castro, su hermano Raúl Castro, hasta pasar ahora a este mandatario que tiene Cuba. Un detalle importante es que el presidente de Cuba le achaca directamente a los Estados Unidos la culpa de esta especie de protesta. Yo digo especie porque aparentemente ha ido perdiendo fuerza a través de toda la semana. Hemos estado viendo que a pesar de las denuncias, pues hay como una cierta timidez. La disidencia, los cubanos que están en los Estados Unidos, que se van, cada cierto tiempo se van por ramilletes,
bueno, siempre apuestan a la libertad de Cuba, del régimen castrista, porque todavía este es el remanente del régimen castrista, obviamente. Pero aún así, a mí me da hasta un poquito de risa cuando mucha gente me dice que eso no es cierto, que de verdad quieran ir a luchar por la libertad de Cuba. Y yo no puedo juzgar qué está pasando con la disidencia cubana. No puedo juzgar qué está pasando con los cubanos que están allí adentro, que aguantan su chucho, porque allá en Cuba hay muchas cosas que son difíciles en medio de este régimen socialista, donde hay mucha corrupción también, donde no escapamos a la corrupción, donde la gente no tiene acceso a cosas que son elementales dentro de una economía. Y ahí están nuestros hermanos cubanos también, pidiendo libertad en medio de una crisis económica hasta ahora nunca vista, porque se ha agravado a través de los años, y con la pandemia también el turismo ha sufrido vertiginosamente, y esto nos ha pasado a todos en el mundo entero. Pero una nación que adolece de muchísimas cosas por causa del bloqueo que tiene los Estados Unidos, que no es mentira. Ahora, lo que yo no puedo asegurar es que sí sea cierto que Estados Unidos de alguna manera está patrocinando estas revueltas que ha habido en los últimos días allá en Cuba, que comenzó, por cierto, señores, en la ciudad de San Antonio de los Baños. Y yo hago hincapié en ello porque es la ciudad donde está la escuela famosa de cine latinoamericano, donde han estudiado muchísimas figuras prominentes del séptimo arte, donde aquí también hay mucha gente que ha ido a estudiar allá, se ha formado en la cinematografía. Y Cuba tradicionalmente ha sido una sociedad donde ha habido una cultura del conocimiento, de la educación. Cuando entró esta pandemia, ya Cuba también estaba preparando su vacuna y la tiene. Pero bueno, todavía todo lo que se hace está en ciernes, porque mientras no podamos contar con que Cuba no tiene bloqueo económico por parte de los Estados Unidos, que a lo mejor, porque hay opiniones divididas, hay quienes dicen no, que los cubanos están tranquilos en Cuba, hay que escuchar voces, pero por supuesto también la mayoría siempre ha hablado de que lo que está pasando en Cuba, porque hay precariedad, yo misma la he visto, yo he estado allá en Cuba y la he visto, hay mucha precariedad por parte de los servicios y demás. A mí me sorprendía mucho ver, por ejemplo, en La Habana, las calles asfaltadas, que es un servicio que el gobierno cumplía a cabalidad, pero sin embargo, si vemos los edificios, están desvencijados. Y es como una especie de contraste que hay en la ciudad de La Habana, allá en Cuba. Y bueno, vamos a permitir que en el paso de los días también se vayan aclarando muchas dudas, porque las opiniones están divididas entre aquellos que apoyan a la revolución que tienen el gobierno socialista, ¿verdad? Países que están alineados en esa franja, y también aquellos que están en el mundo occidental que apoyan a los Estados Unidos y que no están de acuerdo con estas manifestaciones de la población en Cuba. SOS Cuba. Le deseamos lo mejor a nuestros hermanos cubanos, a ver cómo pueden en este momento de tanta crisis poder salir a camino. Hablando de crisis, sabemos que lo de la vacunación ha sido hasta ahora una situación que está rodeada de una suerte de desaliento, porque no sabemos qué es lo que está pasando realmente. Y lo digo porque muchas personas hemos cumplido a cabalidad y nos hemos vacunado sin problema, ¿verdad? Hay que tener su tarjeta de vacunación, sobre todo para continuar en las actividades productivas. Pero miren con lo que sale la OMS ahora, la Organización Mundial de la Salud, que ha dicho expresamente que no está recomendando una tercera dosis, ni mucho menos mezclar vacunas, pero lo dice ahora. Entonces, recordemos, haciendo como un ejercicio de memorización, que al principio la OMS estaba dando palos a ciegas también, que esto, que aquello, que lo otro, y se contradecía en sus declaraciones. Y aquello también era lo que tenía más pánico
en las poblaciones, ¿verdad? En la población de las diferentes naciones. Porque la OMS no tenía todavía a cabalidad ninguna recomendación avalada por estudios científicos. Hay que entender que esto es una pandemia que ha sorprendido al mundo. Yo me niego a creer que ha sorprendido a la comunidad científica, en verdad. Yo siempre pienso que la comunidad científica, sobre todo estoy hablando de los países desarrollados, tienen conocimiento de cosas que pueden suceder, porque eso también tiene que ver con la seguridad sanitaria del mundo. Así como se habla de seguridad a nivel geopolítico, no es posible que ocurran acontecimientos que las autoridades de cada país, de estas potencias que hay en el mundo, no tengan una pista, porque no es que lo puedan impedir en un momento dado, pero que les agarre como sorprendidos. Ya eso es otra cosa. Yo pienso que la OMS continúa dando pasos desacertados y desinformando en general sobre lo que está sucediendo con la pandemia, con el COVID y ahora con la vacuna. Vamos a esperar que al final todo esto salga bien, porque una cosa nos dicen hoy y otra nos dicen mañana. Y miren, desde el principio, desde el año 1 o desde el día 1 que estuvimos viendo y dándole seguimiento a la pandemia, aquí en la República Dominicana, el gobierno anterior fue dando todos los pasos concomitantemente, la OMS iba informando, iba autorizando, iba diciendo las cosas que debían hacerse con relación a cómo manejar la pandemia. Ahora mismo, el gobierno de la República Dominicana sigue al frente, dando un paso al frente. El gobierno del presidente Abinader, con esta tercera vacunación, que si bien también es motivo de mucha controversia, pero ciertamente ahora yo pienso hasta qué punto realmente la vacuna china, la Sinovac, es eficiente, porque hasta los mismos chinos que ya están hablando de que van a lograr su inmunidad de rebaño, hasta los mismos chinos ahora están hablando de reforzar. Entonces, parecería que en verdad aquí es necesario que las personas se apliquen la tercera dosis de Pfizer para poder reforzar la Sinovac, que es la vacuna china. Mientras la OMS dice, aún no tiene un aval científico real, pero yo creo que el espíritu de esa información no es ese. El espíritu de esa información realmente viene dado por otra adicional que ellos mezclaron junto con esa, y es que ellos pretenden que por lo menos para el mes de septiembre ya el 10% de las naciones en el mundo entero hayan podido inocular a su población, por lo menos en el 10%. Entonces ellos se están quejando, la OMS, de que hay muchas naciones que todavía no han podido acceder a la vacunación o que no han logrado un número importante, una cifra tan mínima como un 10%. Y yo creo que por ahí es que viene la cosa. Tal vez ellos están evitando, vamos a permitirnos hacer un ejercicio hipotético, ellos están un poco permitiendo que las vacunas no estén acaparadas por naciones como la República Dominicana, por ejemplo, que están adelantadas, que ya estamos hablando de una tercera vacunación, ¿verdad? Y de un refuerzo de Pfizer, sino que otros que están rezagados puedan también acceder a las vacunas. Es lo que yo puedo interpretar, porque no me pueden salir con una cosa tan seria, con que, no, antes sí se podía y ya no. ¿Y qué es esto? ¿Estamos jugando con la salud del mundo? Le pregunto a la OMS. Mientras aquí, en República Dominicana, hay buenas noticias, porque estamos ya declinando la tercera ola, el tercer rebrote de COVID. Estamos viendo la recuperación de muchas personas que se han enfermado de COVID y que las salas de cuidados intensivos también están cediendo, o sea que ha habido estadísticamente un declive de la COVID-19 aquí en el país. Con los dedos cruzados, como dice la gente, yo no los cruzo, yo más bien pido misericordia a Dios,
pero para que esto siga con esta misma pendiente, que no vuelva a subir ni se estanque. Estamos actualmente con un nivel de positividad de 13%, 13 puntos y algo, que no está tan bueno, pero sí con relación a cómo empezó con el tercer rebrote. Estábamos, antes del tercer rebrote ya estábamos como con una cifra bajando bastante, ¿no? Habían todavía algunas localidades acá en el país que estaban en un 5%, estábamos bastante bien, pero el nivel de positividad, conforme aumentó, el nivel de contagios aumentó también y llegó a 18, 19%, una cosa increíble. Ahora estamos en 13, vamos a pedirle a Dios que podamos seguir bajando. A la gente prudencia, porque miren, ¿y quién es un muchacho que se llama DJ Adonis? El muchacho que es un artista de esta generación y que tiene muy buena intención, pero que sin querer provocó una especie de aglomeración de personas, porque a él se le ocurrió venir para acá y un poco promocionar lo nuevo que está haciendo. Él es un DJ. Y bueno, allí fue la gente a mansalva. Y esto fue en la provincia Duarte, allá en San Francisco de Macorís. Él declaró que no era su intención armar un teteo. Ahora es como le llamamos a esta aglomeración de gente en bonche. Teteo. No quería armar un teteo, dijo él, pero lo cierto es que aquello fue impresionante. Miren esas imágenes. La reunión, la aglomeración de gente, y lo más que me gusta, señores, es que sabiendo que estamos en medio de una pandemia, no se percatan de que no tienen la mascarilla puesta, se les olvida, no se ponen la mascarilla. Pero hay que ponerse su mascarilla hasta que esto se acabe, que esperemos que se acabe. No podemos darnos el lujo ni de estar congregándonos con muchas personas sin distanciamiento, 2 metros de distancia, por lo menos. Aprendámonos eso, que no es tan difícil de manejar, de dominar, de memorizar. Y tampoco podemos salir sin mascarilla, porque es la diferencia entre la vida y la enfermedad o la muerte. Pero si nos aprendemos eso, aún con los teteos, con todo lo que venga, podemos nosotros por lo menos paliar un poquito la COVID-19. Y miren que aquí con este asunto de la pandemia también hay una lucha de poder y de intereses. Por un lado están los llamados pobres. A mí me parece necio llamar pobres, pero hay mucha gente que lo usa el término, le gusta usarlo para diferentes cosas. Ah, que los pobres no pueden tetear, porque entonces les llaman la atención, los meten presos, hacen un lío. Ah, pero también los hacen los ricos. Los hacen ya de manera más aislada, que no se dan cuenta, como si fuera clandestina. Y que, ojo, hay mucha gente haciendo fiestas clandestinas de cualquier clase social. Y hay gente que tiene dinero también haciendo estas fiestas clandestinas y contratando artistas. Y todo el mundo lo que quiere es sobrevivir. Ahora, yo digo, si a mí me invitan a una fiesta, yo no voy a fiesta porque yo me cuido. Pero si a mí me invitan a una fiesta y yo quiero ir y voy a ir, lo mínimo que yo debo hacer es recordar ponerme mi mascarilla buena. No se pongan una de telita fina, pónganse una que tenga calidad, como una N95 o algo por ahí, una quirúrgica. Y también guardar cierta distancia de personas que no viven conmigo. Y ya, miren qué fácil. Sigan teteando, pero tengan conciencia de cómo nos cuidamos frente a esta crisis sanitaria mundial. Porque todavía hay muchas cosas que ver. Países desarrollados como Francia están protestando por la obligatoriedad de la vacuna. Estamos viendo países como Cuba protestando porque no tienen el nivel adecuado de vacunación. Estamos viendo una crisis alarmante en Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse y que todavía permanece en el oscurantismo, a pesar de que se han dado muchas informaciones nuevas importantes. Pero aún así, se le estaba endilgando la muerte, por decirlo así, porque autor intelectual al que asumió como primer ministro y luego la policía dijo que no, que lo desliga. Entonces todavía hay muchas cosas que resolver y mientras tanto
también los hermanos haitianos tienen que lidiar con la vacuna que ahora van a empezar. O sea que lo que mejor podemos hacer como ciudadanos de buena voluntad es cuidarnos nosotros de forma individual para ayudar a la colectividad. Ya retornamos con más de Buenos Días RD, no cambien ese control.